Bueno, el día de hoy vamos a continuar, más bien ayer, más bien el lunes empezamos con el tema de diseño bioclimático y para hablar de diseño bioclimático primero hablamos de qué es el clima y cómo ese clima cambia a lo largo de las diferentes regiones del planeta, a lo largo de las diferentes regiones del país y por qué cambia y por qué es importante para los humanos ese clima. Entonces, ahora vamos a ver cómo a lo largo de pues, toda la historia de la humanidad, los habitantes en diferentes regiones se han adaptado a estos climas y han hecho sus casas o sus viviendas de acuerdo con las condiciones locales que hay en cada lugar. Y eso va a ser la vivienda vernácula y también vamos a hablar un poco de qué es la biomímesis. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles si alguien está familiarizado con este término de biomímesis, si lo han escuchado con anterioridad. Yo no, profe. Ok, Yo tampoco. ok, vale. Bueno, entonces vamos a verlo aquí, no hay problema. Entonces, la idea de biomímesis, eh, bio, pues es de biológico, de algo vivo, y mímesis significa imitar. Es una palabra que es un sinónimo de imitar. Entonces, la idea es ver lo que está sucediendo en los sistemas vivos, en los animales, en los ecosistemas, y poderlo emular o imitar dentro de las tecnologías y los desarrollos que estamos haciendo nosotros. Ya hablamos un poco la clase, no, hace dos clases cuando estábamos hablando de resiliencia, cómo habían sistemas resilientes en la naturaleza, como este ejemplo del sistema que estudiamos del bosque del Atlántico canadiense y cómo se podía adaptar y protegerse ante sequías con este ciclo de la polilla. eh, y la idea era poder nosotros estudiar eso y aprender de eso y adaptarlo a los sistemas urbanos para poder generar resiliencia urbana. Esa es la idea de la biomímesis. Por lo general, no es muy común hablar de biomímesis en el contexto de la ingeniería civil o de la arquitectura o de la construcción, más bien se va a hablar en un contexto de tecnología. Entonces, ahorita les voy a dar unos ejemplos y seguramente el primer ejemplo ya lo habrán escuchado en algún momento. Pero no es algo que sea nuevo, no es desde que existe la tecnología que hayamos desarrollado la biomímesis, sino que en toda nuestra historia hemos constantemente observado la naturaleza, la hemos estudiado, aprendido y nos hemos adaptado a eso. Y esto es debido a que no tenemos la capacidad de adaptarnos ante diferentes climas. Es decir, no tenemos, nuestro cuerpo tiene muy poca capacidad, no podemos correr tan rápido como otros animales, no tenemos una capa de pelaje que nos proteja del frío, no tenemos una capa de grasa que también que nos proteja del frío, no tenemos grandes orejas que nos permitan disipar el calor, que otros animales sí lo tienen porque se han logrado adaptar a las condiciones particulares. Entonces, la única manera que tenemos de adaptarnos es nuestro ingenio y hemos aplicado y hemos aprendido de cada clima en particular para podernos adaptar. Mm, a ver, ok. Este es el ejemplo más clásico que ustedes buscan en la biomímesis, es el que van a encontrar, ¿no? Desde el velcro, que es una tecnología maravillosa, nos permite abrir y cerrar cierres muy rápido y sin tener que manipular justamente un cierre. Y fue inventado originalmente por la NASA para los astronautas. Como los astronautas tienen unos guantes muy grandes, tienen muy poca maniobrabilidad con las manos. Entonces no van a tener la capacidad de poder abrir un cierre o de poner y quitar un botón. Entonces inventaron esto que fuera muy fácil de abrir y cerrar y se inspiraron en esta semilla que está en la naturaleza que se llama el abrojo o lampazo. Y si a ustedes les gusta ir caminando por el bosque, seguramente han tenido alguna experiencia con esto, que es cuando se les quedan los calcetines en el pantalón, estas semillas pequeñas muy picosas que se pegan y es difícil quitarlas. Y eso es debido a estos ganchitos microscópicos que tienen,
que pues, va a hacer que se una fácilmente a las fibras. Entonces, estudiaron este elemento de la naturaleza y lo adaptaron a un elemento tecnológico. Otro estudio, otro desarrollo más moderno, pues tiene que ver con las turbinas eólicas. Entonces, las turbinas eólicas tienen que poder tener cierta forma aerodinámica para poder aprovechar y tener más eficiencia en la energía eólica que están obteniendo. Entonces, pues los ingenieros que han desarrollado estos sistemas se pusieron a estudiar las ballenas, que bueno, el aire es un fluido y el agua es un fluido, entonces se comporta de manera similar. Eh, a ver, ok. Entonces, pues vieron las aletas de las ballenas y vieron estas estrías que tienen y se dieron cuenta que esas estrías les permiten nadar con más eficiencia y consumiendo menos energía a las ballenas. Entonces, en el sentido contrario, se dieron cuenta que si a las turbinas eólicas les ponían este tipo de perfil, pues la turbina eólica tenía un mejor comportamiento aerodinámico y que eso permitía obtener más energía y más eficiencia. Entonces, es exactamente lo mismo. Estudiamos un sistema natural y nos vamos a un sistema tecnológico, a un sistema humano y lo adaptamos. Como pueden ver de estos primeros dos ejemplos, casi siempre o la mayoría de las veces se habla de biomímesis en el contexto de pues, este tipo de tecnologías. Entonces uno podría pensar que a lo mejor es algo más de el ámbito de los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, los diseñadores industriales. Pero vamos a ver que también existe la biomímesis en la construcción o en la arquitectura. Entonces vamos a estudiar eh, cómo los animales hacen sus viviendas. Los seres humanos no somos los únicos que construimos refugios o viviendas. Y lo más notable son los pájaros. Siempre que uno piensa en pájaros, pues es fácil pensar en los nidos de los pájaros, que son las casas de estos animales. Y muchas veces pues vemos un nido tan sencillo, un nido muy simple que no pensamos en la gran proeza de diseño y en cómo algo tan simple puede ayudarnos a lograr tantas cosas. Entonces, el nido más tradicional, que es de este tipo, que está hecho con muchas ramitas pegadas entre sí, va a tener la ventaja de que tiene mucho aire atrapado entre estas ramas. Entonces es muy poco denso. Entonces puede tener un tamaño considerable y estar hasta la orilla de una rama, sin que el esfuerzo o la carga sobre esta rama sea tanto que la fuera a romper. Y vamos a estudiar nosotros más adelante, cuando hablemos de aislantes térmicos, que el mejor aislante térmico es el aire. Los materiales más porosos son los que aíslan mejor. Entonces, este nido es un excelente aislante construido por estos animales en la naturaleza y permite que los huevos de los pájaros se mantengan a una temperatura más constante y eso permite aumentar la tasa de éxito en la natalidad de esos huevos. Entonces, como vemos, hay un enorme desarrollo que se ha hecho debido a la evolución de cientos de miles de años que les da enormes ventajas a algo tan sencillo como un nido. Y como nosotros también necesitamos tener temperaturas constantes y nos puede interesar la densidad de los materiales, podemos estudiar esto, aprender y aplicarlo. No todos los nidos son de esta forma tan básica, tan común que consideramos. Realmente la diversidad de pájaros es enorme y también la diversidad de nidos que hacen es muy interesante. Entonces, al igual que los humanos, hay especies de pájaros que hacen nidos en condominio. Es decir, en una misma estructura, pues van a vivir varios pájaros o va a haber varios nidos unidos entre sí. Y no es casualidad, realmente tiene un objetivo este tipo de construcción. Eh, este tipo de construcción nos va a ayudar o les va a ayudar a los pájaros, bueno, a los pájaros y también nos puede ayudar si aprendemos de ella, en climas muy extremosos. Cuando hace mucho frío o mucho calor,
lo que vamos a buscar va a ser reducir el área expuesta, la superficie de nuestra construcción. Porque si hace mucho frío y mucho viento, entonces entre más área superficial tenemos, mayor va a ser la pérdida de calor. Entonces más voy a tener que calentar el interior de este lugar. O si hace mucho calor y hay un sol muy intenso, entre más área tenga expuesta, mayor va a ser la insolación que va a recibir, porque decimos que era una energía o una potencia por metro cuadrado. Entonces, si más metros cuadrados tengo, pues más energía recibo y pues más tengo que gastar en poder enfriar este lugar. Entonces, los pájaros, sin tener todo este razonamiento y toda esta ciencia y tecnología que tenemos, han logrado aprender y aplicar eso, y por eso construyen este tipo de nidos. Otro tipo de nidos que tiene, podría servirnos más de manera estructural, que a lo mejor en un cierto elemento bioclimático de eficiencia energética, pero también es un ejemplo interesante, son los nidos colgantes o en péndulo que están hechos para resistir el viento. Una estructura de este tipo que es rígida, cuando tiene un esfuerzo del viento, pues se va a hacer un momento de volteo considerablemente fuerte, porque aquí tenemos una bueno, más bien no hay una articulación, ¿no? Entonces aquí se desarrolla un momento que pues, puede fácilmente superar la resistencia de los materiales, porque pues, muchos de estos tipos de materiales cementados o de mampostería tienen poca resistencia a la tensión y el momento pues va a generar en un lado tensión, como estudiamos en nuestras clases de mecánica de materiales y de diseño estructural. Entonces, este tipo de nidos lo que están haciendo es que justamente este nodo, esta conexión, pues va a ser una conexión articulada. Entonces, justamente cuando el viento incida, nuestro nido va a girar un poco con esa fuerza o esa presión del viento que tiene. Entonces, el esfuerzo o el momento que se genera en este punto, pues va a ser igual a cero. Y no se exige o no hay una solicitación que pueda exceder la resistencia de este material. Regresando a la parte térmica, vamos a tener que también, como muchos otros animales, sobre todo los roedores, o algunos otros, como por ejemplo los perritos de la pradera, los hurones, van a hacer madrigueras. Los pájaros igual hacen madrigueras, ciertas especies en ciertos climas particulares donde es necesario. Y la madriguera va a ser un nido subterráneo, un nido que va a tener varios centímetros o 1 metro de tierra encima de ellos. Y lo que tiene la Tierra es que también es un excelente aislante y va a tener algo que le vamos a llamar masa térmica o inercia térmica. Es decir, que va a poder almacenar calor o mantenerse a bajas temperaturas por un mayor tiempo. Entonces, en climas desérticos, donde hace demasiado calor en el día y demasiado frío en la noche, pues la variación de temperatura puede ser de 30 o 40 grados en un mismo día. Y eso es bastante malo. No nos gusta tener esas oscilaciones tan fuertes de temperatura. Eso lo vamos a estudiar dentro de 2 clases, cuando veamos el confort térmico. A los animales tampoco les gusta tener ese tipo de variaciones tan fuertes de temperatura. Lo que hacen es que este nido subterráneo, al tener esta masa térmica, se va a mantener a una temperatura constante. Es decir, que cuando calienta el sol durante el día, la transmisión de energía o de calor a través de esta masa térmica, esta masa de tierra, va a ser muy lenta. Entonces, el aire, la atmósfera se va a calentar rápidamente, pero este interior se va a calentar lentamente. Y luego, cuando en la noche se enfríe muy rápidamente el aire, esto se va a enfriar lentamente. Entonces vamos a tener oscilaciones muy fuertes de día a noche en el exterior, pero en el interior vamos a tener oscilaciones lentas y muy pequeñas que nos van a permitir mantener el confort y en vez de tener temperaturas de 0 y 40 grados, pues vamos a mantenernos a lo mejor alrededor de 20 grados.
Y vamos a ver que los humanos también hemos hecho esto y que es una de las mejores estrategias en ciertos climas para poder alcanzar el confort térmico sin tener que tener un consumo de energía quemando combustibles fósiles o utilizando electricidad. Ahora, no, ya dijimos que no solamente son los pájaros los que hacen madrigueras, pero también podemos ver esta adaptación climática en ciertas especies de insectos y la idea va a ser poder aprenderlo, aplicarlo a los sistemas humanos, a las construcciones humanas y así tener esto que le estamos llamando la biomímesis. Entonces vamos a estudiar este tipo particular de termita, la especie se llama Amitermes meridionalis y el nombre común son las termitas magnéticas. Se llaman termitas magnéticas porque las construcciones que hacen, aquí lo podemos ver en un perfil, o sea, aquí está visto de esta manera y aquí está visto de esta manera. Entonces, largo y plano de un lado, ¿no? Entonces, estas construcciones están orientadas perfectamente de norte a sur. Entonces, son termitas magnéticas porque tienen la capacidad de orientarse. En primer lugar, es notable que esto es un enorme logro estructural. La relación ancho-alto es muy, sí, o sea, muy pequeña o más bien es muy alto con respecto al ancho que tiene esto, que para nosotros es un reto poder construir cosas de este tipo, que las termitas lo han logrado hacer, aunque sea a una menor escala. También, como esto está hecho de tierra, va a tener el mismo efecto que tiene la madriguera. Va a tener una enorme masa térmica que va a poder hacer que las variaciones de temperatura en el interior sean más lentas y sean de una menor amplitud. Y la importancia del poderse orientar de norte a sur es que hay un comportamiento previsible con respecto al movimiento del sol a lo largo del día. Es decir, nosotros vamos a estudiar que es muy importante la orientación de un edificio. No va a ser lo mismo que la fachada de un edificio de al norte que de al sur, porque ya vimos en la clase pasada que el sol viaja por el sur. Entonces, si tengo una fachada al sur, le va a estar dando el sol constantemente y a mediodía. Pero si tengo la fachada al norte, no le va a dar el sol. Eso puede ser bueno o malo dependiendo del clima. No hay una respuesta única. En este caso, las termitas lo que quisieron fue tener un calentamiento uniforme a lo largo de todo el día. Entonces, aprovechan el sol de la mañana y de la tarde, que no es tan, como tiene un ángulo todavía muy pequeño, pues no es tan intenso, y eso va a calentar lenta y uniformemente esta estructura. Y tienen muy poca área viendo hacia el sur, entonces van a evitar el sol del mediodía, que es muy fuerte y muy intenso, que podría sobrecalentar este interior. Entonces, como podemos ver, las termitas magnéticas lograron aprovechar la orientación de sus construcciones para tener un mejor comportamiento energético. Y eso es lo que vamos a querer hacer nosotros. ¿Cuál es otra parte de esa importancia de la biomímesis? Tradicionalmente, o en tiempos recientes, hemos tenido la idea de que el planeta y todo lo que hay en este mundo está hecho para nosotros y está hecho para servirnos. Que si hay vacas en la tierra es porque las vacas están hechas para alimentarnos. Cuando en realidad nosotros vamos a tener que cambiar esa idea, ese antropocentrismo, que no somos el centro ni lo más importante del planeta. Somos solamente un elemento más dentro de estos ciclos biológicos. Entonces, para ver cómo otros animales realmente son una parte de todo el ciclo de la naturaleza, podemos pensar en los salmones. Los salmones que crecen o nacen en los ríos del Pacífico, pensemos en un río de Canadá, y después el salmón va a bajar al océano
y va a circular todo el océano. Los salmones a lo largo de su vida pueden dar 2 o 3 vueltas a lo largo de todo el Océano Pacífico, es decir, de Canadá, ir a Perú, ir hasta Australia, ir a Japón, otra vez a Canadá y así dar 2 o 3 vueltas. Pero cuando llega el momento en el que se van a reproducir, siempre van a regresar al río al que nacieron. No se van a equivocar y van a regresar a un río en Japón, ni siquiera dentro de Canadá se van a equivocar y regresar al río de Junto. Tienen la capacidad desarrollada a lo largo de millones de años de evolución de poder regresar exactamente al mismo lugar donde nacieron. Y lo hacen porque tienen un sentido del olfato muy preciso y entonces pueden reconocer el río en particular, las sustancias, los olores que traía ese río. Entonces el salmón, supongo que lo habrán visto en algunas películas o documentales, van saltando y van subiendo a lo largo del río, y ese es un problema que tienen las presas, de los problemas de sustentabilidad que tienen, que pues el salmón no puede saltar 200 metros de una cortina de una presa. Entonces rompemos ese ciclo biológico. Y también los osos se alimentan de los salmones, y si no pueden sobrevivir los salmones, pues no se pueden alimentar los osos y se mueren los osos y vamos rompiendo una cadenita. Ese es el tipo de impactos que tenemos que van induciendo impactos y más impactos y más impactos. Pero entonces, resulta que el salmón tiene una importancia en el ciclo de nutrientes de todo el planeta Tierra. Porque un río lo que hace es erosionar lentamente todo lo que hay en el continente. Un río transporta sedimentos de las montañas y esos sedimentos, si no hay una presa que los bloquee, que es otro problema de sustentabilidad de las presas, si no hay algo que los bloquee, los sedimentos van a llegar hasta el mar. Y en el mar no va a haber un lugar a donde puedan ir los sedimentos, porque el agua del mar se evapora, pero los sedimentos ahí se quedan. De hecho, esa es la razón por la que el agua de mar es salada, porque todos los nutrientes que hay en el continente se lavan hacia el mar, todas las sales, y el agua se evapora, pero las sales permanecen. Entonces las sales van aumentando su concentración con respecto al tiempo. Pero si no hubiera nada que equilibrara eso, esos nutrientes se concentrarían de manera ilimitada y aumentarían hasta el infinito dentro del océano. Y eso no sucede, realmente es más o menos constante la salinidad del océano. Entonces, los salmones se alimentan durante varios años de nutrientes en el océano y después regresan al río y mueren al río. Entonces, esos nutrientes de los que se alimentaron son regresados otra vez a el continente. Y eventualmente van a ser lavados por la erosión hacia el océano, el salmón se va a alimentar y los va a regresar. Entonces, toda esta naturaleza forma parte de estos ciclos biológicos, geológicos y químicos, estos ciclos biogeoquímicos, y en realidad los humanos hemos explotado estos ciclos, pero lo que pasa es que nosotros somos solamente un eslabón más, un engrane más dentro de estos ciclos. Y para dar un ejemplo de que hemos nosotros sido capaces de convivir con los ecosistemas y de mantener este equilibrio antes de la época moderna, podemos estudiar el Amazonas. Desde el Amazonas, lo que todavía no se ha deforestado, parece ser una enorme selva muy cerrada y uno de los pocos restos de zonas naturales que tenemos en el planeta. Pero cuando nos podemos estudiar el suelo del Amazonas, nos vamos a dar cuenta que ese suelo fue hecho por los humanos. Es algo que se llama terra preta, que va a ser muy parecido, que es muy parecido a la composta, que es algo carbonizado, es decir, que las comunidades indígenas del Amazonas durante miles y miles de años se han dedicado a tener sistemas agroforestales, es decir, plantaban ciertos árboles en la selva que les podían dar alimentos, como plátanos, por ejemplo, recolectaban eso y los residuos orgánicos que tenían los calcinaban y los regresaban a la tierra.
Y eso hacía una tierra que tenía una enorme cantidad de nutrientes y es lo que ha logrado que el Amazonas sea una selva tan frondosa. Y el Amazonas a nivel global es muy importante porque es una de las mayores sumideros de dióxido de carbono que controlan este ciclo de los gases de efecto invernadero. Y en parte ha sido forjado por los humanos a lo largo de cientos de miles de años. Y el Amazonas, en cambio, pues le ha dado alimento y refugio a estas comunidades. De igual manera, en Australia, los aborígenes se dedicaban periódicamente a hacer una quema controlada de la vegetación de la sabana. Y durante la colonia británica, ya después en la Australia independiente, se prohibió tajantemente este sistema tradicional del manejo de la tierra que tenían los aborígenes. Y una de las consecuencias es, no se habrán visto el año pasado, que hubo unos incendios muy graves en Australia, que quemaron muchas ciudades, quemaron los bosques de eucalipto donde se alimentaban los koalas y eso ha hecho que en la actualidad el koala sea una especie, o sea, del año pasado a ahorita el koala se volvió una especie en peligro de extinción. Y entonces recientemente el gobierno australiano ha regresado a permitirle a los grupos indígenas el poder manejar la tierra como lo han hecho durante miles de años, que ha mantenido este equilibrio. Porque el quemar de manera controlada y de manera parcial ciertas partes de la tierra evita que hayan incendios más grandes que se vayan a salir de control. Entonces, la idea de estas analogías o historias que les cuento es darnos cuenta que dentro de este desarrollo o diseño sustentable, lo que vamos a buscar va a ser trabajar en conjunto con el clima que tenemos y la naturaleza, contra lo que se suele hacer de manera usual, que es trabajar en contra del clima, contra la naturaleza. Si hace mucho calor, entonces tengo que usar aire acondicionado para ir en contra de ese calor extremo. Por el contrario, aquí la idea va a ser aprovechar las condiciones que me da ese calor para poder tener una situación de temperatura agradable en el interior. Y eso nos va a llevar a, ya hablamos de los refugios, de las viviendas que construyen otros animales, ahora vamos a hablar de los refugios humanos. Nosotros originalmente hace 1 o 2 millones de años, pues vivíamos en las copas de los árboles, ¿no? Todavía no éramos humanos y eventualmente parece ser que hubo un cambio climático que hizo que esas selvas en el valle central de África bajara la cantidad de árboles y pues tuviéramos que llegar a la tierra, y tuvimos la suerte de poder adaptarnos y volvernos bípedos y pues el resto es historia, ¿no? Pero el clima en estas regiones es bastante dócil, no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. En nuestra evolución perdimos ese pelaje que teníamos y tuvimos que desarrollar pues cierta vestimenta ligera. Y también al ya no tener los árboles que nos protegieran, pues tuvimos que desarrollar las casas, algo que nos protegiera de esas condiciones del exterior cuando hacía demasiado calor, cuando llovía, cuando hacía frío. E hicimos un tipo de casas o de viviendas. Eventualmente la población humana fue creciendo y ya no cabíamos todos en el mismo lugar. Pero además siempre hemos sido curiosos. Los humanos somos exploradores. Y no hay que olvidar eso cuando criticamos a toda la situación de migrantes que existe. Los humanos por naturaleza hemos sido migrantes. Si llegamos a América por el estrecho de Bering fue porque migramos. Es algo que está dentro de esa naturaleza humana, porque somos curiosos y exploradores. Y eventualmente llegamos a una enorme cantidad, a una enorme diversidad de climas y tuvimos que adaptarnos porque ya la vestimenta que teníamos y el tipo de casas que hacíamos ya no era suficiente para un lugar donde hacía mucho calor, o si utilizábamos paja o palmas en algún lugar, llegamos a un lugar donde no existían palmeras y tuvimos que adaptarnos y hacer un nuevo tipo de viviendas. Y lo logramos hacer porque esa inteligencia y ese raciocinio nos han permitido adaptarnos
en todos los rincones de la Tierra, porque hay hasta gente que vive en la Antártida en estas estaciones de investigación. Entonces, como vemos, fueron dos factores principales lo que utilizamos para adaptarnos. Vestimenta, que también vamos a hablar de la vestimenta porque es importante en el confort humano. Dentro de 2 clases vamos a hablar de la vestimenta. Y lo que más nos atañe, que va a ser la vivienda y los tipos de vivienda que hay en diferentes climas. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto, de lo que es la biomímesis o de esta parte de eh, la parte que forma el humano dentro de estos grandes ciclos de la naturaleza. Una de las acciones, por ejemplo, como lo que hacían los aborígenes australianos, también puede ser la tala moderada, bueno, la tala controlada de árboles en los bosques para evitar que, este, ¿cómo era? Que chupen todos los nutrientes y no dejen crecer nuevas plantas, ¿no? Sí, sí, es cierto, Daniel. Sí existe la tala moderada, de hecho, en los bosques que se administran eh, bueno, en Canadá y Estados Unidos, que tienen bosques mucho más frondosos, necesitan hacer tala controlada, eh, donde sí lo que hacen es pues, disminuir la densidad o la cantidad de árboles por kilómetro cuadrado que hay, sobre todo en las temporadas muy, muy secas. Y eso permite que haya menos material inflamable que haga que se generen los incendios. Y también lo que comentas de esa sobrecompetencia que puede haber si hay demasiadas plantas en un mismo lugar, es cierto. O sea, si hay muchas plantas, pues hay nutrientes limitados y las plantas pues crecen de manera, o sea, no crecen tanto, ¿no? A que si hay menos plantas, pues pueden crecer mejor. Entonces, sí es algo que se hace y que se ha hecho a lo largo del tiempo. Últimamente lo hemos tenido que hacer más porque había mecanismos naturales que también lograban eso. Pero como hemos hecho una disrupción en esos mecanismos naturales, eh, pues nosotros tenemos que suplir eso. Y de hecho eso vamos a hablarlo en un par de meses cuando hablemos de los servicios ecológicos y qué pasa cuando desaparecen los servicios ecológicos y tenemos que crear servicios artificiales por los humanos para suplir esta situación. Bueno, antes de entrar al tema principal de la clase de hoy, vamos a hablar mmm, del conocimiento indígena ancestral. Y ya hemos hablado un poco de eso cuando hablamos de los ciclos de la naturaleza, de lo que hacían los aborígenes, eh, los indígenas de las Amazonas, o pues todos estos grupos que originalmente se desplazaron y se asentaron, pues se convirtieron o son los grupos indígenas alrededor del planeta. Entonces, resulta que estos grupos indígenas han desarrollado un sistema de conocimientos que por lo general no está escrito y no está sistematizado como pues la ingeniería o como las ciencias, sino que es algo que se transmite principalmente de manera oral, pero es bastante útil y valioso, porque se ha basado a lo largo de decenas de miles de años de adaptarse, de aprender qué es bueno, qué es malo, qué funciona y qué no funciona. También hay ciertas cosas que, aunque hayan pasado muchos años de pruebas y error, se generan sesgos que pueden haber ciertas preconcepciones que pueden no ser ciertas. Por ejemplo, si pensamos en la medicina tradicional china, hay muchos elementos que se ha demostrado científicamente que tienen utilidad, por ejemplo, como la acupuntura, pero hay ciertos otros elementos de la medicina tradicional china que pues en realidad no tienen mucho sentido y pueden ser más ligados a supersticiones. Por ejemplo, una de las partes de la medicina tradicional china pues es el hacer las ventosas que le pegan uno al cuerpo y también incluso pueden hacer quemar cierta planta dentro de la ventosa, que se llama la moxibustión,
Y se creía que esa moxibustión podía corregir cuando un feto estaba en una posición invertida, ¿no? Que las piernas del feto están en la parte inferior de la matriz, que puede ser bastante grave eso. En la actualidad sabemos que no hay manera de corregirlo eso con ventosas. Entonces, sí hay ciertas cosas que pueden no ser tan válidas del conocimiento ancestral, pero hay muchas otras cosas que sí lo son y que nos han servido y que nos pueden seguir sirviendo. Y la idea de este conocimiento indígena ancestral es que es bastante amplio. Tiene elementos de clima, de navegación, de manejo ecológico, de medicina tradicional, de subsistencia, etcétera. Y está ligado al lugar del individuo en la sociedad. Y sobre todo se centra más que en el individuo, en la comunidad. Es algo comunitario y también que está ligado con elementos espirituales, es decir, religiosos también. Entonces, nos hace ver que un individuo no es una isla, sino que somos parte de toda la comunidad y que lo que tiene que prosperar es toda la comunidad. Y también cómo las culturas indígenas han surgido en lugares especiales, particulares, pues todo este conjunto de conocimiento indígena está muy enraizado en el lenguaje de la comunidad, en el lugar específico, en las condiciones específicas y se fundamenta en una continuidad a lo largo del tiempo, que es lo que podemos llamar la sustentabilidad. Más adelante vamos a hablar un poco de qué es la definición del desarrollo sostenible, pero pues esta es una visión, ¿no? De permitir la continuidad y la prosperidad a lo largo de las generaciones. Y eso se contrasta con esta otra idea que vimos en la primera clase de la cultura occidental, del estilo arquitectónico internacional, donde todo es hay una cultura en todo el planeta, no estamos ligados al lugar específico, no se busca dar una continuidad, y eso nos ha afectado bastante. Entonces, tenemos que voltear y aprender de la naturaleza con la biomímesis, pero pues también tenemos que buscar en el conocimiento indígena ancestral, es decir, qué hacían los grupos indígenas que están o estuvieron donde vivimos ahora, aprender de ellos porque ese conocimiento tiene las soluciones locales. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay que usarlo con respeto. No hay que ser extractivistas, que es lo que supongo que habrán visto muchas veces, que sale la noticia que cierta empresa de ropa muy cara en Europa hizo unos vestidos con motivos huicholes y los están cobrando en 10,000 pesos cada blusa, por así decirlo, sin ni siquiera dar cierto crédito a qué grupo, de quién es propietario de ese tipo de patrones o de ese arte, que muchas veces para los grupos indígenas tiene un significado espiritual y religioso, y se está pervirtiendo al quitarle esto y darle un significado comercial. Entonces, se puede utilizar esas soluciones locales, pero hay que hacerlo con respeto. Entonces, ahora sí, vamos a saltar a lo que es la vivienda vernácula. Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez este término vernáculo, aunque no sea pegado a vivienda vernácula. Si la palabra vernáculo o vernácula, si lo hayan escuchado o si sepan qué significa ese término. No, la verdad no. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Alguien que lo haya escuchado? ¿O que tampoco lo haya escuchado? Creo que es como de algo nativo, ¿no? De un cierto lugar, vernáculo. Vivienda vernácula yo creo que sería de un cierto lugar pues por el clima o algo así como que se adaptó. Ok, gracias, Diego. Sí, exactamente. Pues estás dando ahí en la definición de vernáculo, ¿no? O sea, vernáculo significa originario o doméstico. Entonces, pues la lengua vernácula es la lengua que se habla en un lugar. Entonces, cuando cayó el Imperio Romano, pues en el Imperio Romano se hablaba latín donde fuera, ¿no? En la península ibérica y en el Medio Oriente se hablaba latín. Eventualmente surgieron las lenguas vernáculas, el español en España, el francés en Francia,
los dialectos italianos en Italia, porque pues, fueron los lenguajes originarios que hablaba la población en cada lugar. Lo mismo si se habla de música vernácula, pues es música nativa, música folclórica, y pues la vivienda vernácula, pues justamente va a ser la vivienda creada o utilizada originalmente en un lugar particular, por lo general desarrollada por esos grupos indígenas para adaptarse a las condiciones locales. Entonces, como el conocimiento indígena ancestral, pues va a ser una acumulación de conocimiento y de experiencias de miles de años que han logrado hacer una arquitectura exitosa, sin arquitectos, porque los arquitectos y los ingenieros tenemos 200 años existiendo, pero la vivienda vernácula tiene 10.000 años existiendo o más. Es una arquitectura sin arquitectos que funciona, da confort a las condiciones locales, utiliza materiales locales, es decir, no trae de Europa o de Oceanía maderas tropicales, etcétera. No tenía iluminación eléctrica, no tenía forma de utilizar un aire acondicionado con electricidad si hacía demasiado calor o utilizar calefacción. Entonces tenía que adaptarse a lo que había y lo ha logrado. El problema es que le hemos ido olvidando paulatinamente por tomar estas ideas más modernas e internacionales del diseño y construcción, porque existe también un estigma. Pensamos que el concreto y el vidrio, que lo que esté hecho con concreto, con concreto, acero y vidrio es de calidad, o que tiene que ser de calidad forzosamente, y también creemos que siempre que haya una vivienda de adobe tiene que ser precaria, y que el adobe es algo retrógrada. No se nos puede ocurrir que se pueden hacer viviendas modernas y viviendas de calidad y dignas con adobe, cuando en realidad sí se puede hacer. Entonces, esta vivienda vernácula va a ser sustentable porque no había otra oportunidad, otra manera de hacerlo anteriormente. Si yo talaba los árboles que tenía junto a mí, me acababa el bosque, me moría de hambre porque no podía traer alimentos de otro país. Entonces, en la antigüedad pues, se tenía que ser sustentable por la pura naturaleza de las condiciones actuales. Ahora, a nosotros nos va a interesar estudiar los factores climáticos que han afectado la vivienda vernácula. Cómo se adaptan estas viviendas al calor, al frío, etcétera. Pero también hay otra dimensión que van a ser las condiciones culturales. Por ejemplo, en Profe, ciertas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? bueno, no sé si para allá iba, Ajá. pero, por ejemplo, sí depende mucho el clima para que, no sé, una vivienda vernácula pueda, pueda estar bien. O sea, lo digo porque unos vecinos por donde yo vivo hicieron una casa, pues, grande, pero la hicieron como adobe y le metieron varilla y todo. Y se veía muy padre al inicio, pero pasó el tiempo y el adobe se empezó así a como bueno, sí, a deshacer. Y ahorita ya incluso hay partes en donde hasta se ve como la varilla y todo. Entonces sí afecta mucho el clima. Bueno, a ver, espérame, creo que Javier también quería decir algo. Deja que participe ahorita. Se fue para... Ah, ok, ok. Eh, sí, sí, Joel, sí, sí es importante. Por ejemplo, el adobe hay que considerar que eh, pues es tierra, ¿no? Entonces, pues no es tan resistente al agua. Eh, entonces, o sea, si no se deja pues el techo pues más salido, eh, que la pared pues va a caer, va a gotear y eso se va a ir comiendo el adobe. O que si pues en ciertas condiciones a lo mejor de demasiada humedad, pues no es tan bueno el adobe. O si hay mucha humedad, este adobe se tiene que cubrir con, eh, con un cierto aplanado. Y hay aplanados naturales. Por ejemplo, en Yucatán utilizan algo que llaman chucum, que pues es como la savia de una planta que no, bueno, se llama la planta chucum, ¿no? Entonces es como si tomaran ustedes la baba del nopal y con eso hicieran pues un aplanado de yeso para cubrir estos tabiques y ese aplanado pues va a ser más resistente a la humedad.
El adobe así desnudo se suele utilizar sobre todo en climas más áridos, donde no hay tanta humedad. Entonces sí, la selección de materiales y la selección de la técnica de construcción, pues tendría que utilizarse de acuerdo a con las condiciones climáticas, y no pueden darse este tipo de problemas que tú nos comentas. Ok, profe, gracias. De nada. Entonces sí, es muy importante el clima, y lo que se hace en cada clima es diferente. Pero también hay condiciones culturales. Hay en algunas culturas en partes de África donde consideran que es de mala suerte la sombra que generan los árboles. Entonces ahí, pues cerca de las viviendas, pues se evitaba tener árboles. Aunque a lo mejor la sombra del árbol hubiera podido aumentar el confort, eh, pues simplemente no se utilizaba porque culturalmente no era importante. Pero resulta que entre más extremo es el clima, pues más importante va a ser la parte climática que la cultural. Es decir, si hace demasiado frío o demasiado calor, pues no me voy a poner a ver si las herramientas que tengo disponibles, pues las considero aceptables o no. Las voy a tener que aceptar o me muero. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer ahora por el resto de la clase es ver ejemplos de cómo diferentes culturas se han adaptado y qué materiales han utilizado de acuerdo con climas particulares en cada lugar. A ver. Ok, bueno, aquí les pongo un pequeño resumen de los tipos de solución o de los elementos principales para cada tipo de clima. Esto pues lo pueden leer ustedes con calma, se lo voy a ir explicando con los ejemplos particulares que vamos a ver. Entonces, primero vamos a irnos justamente al extremo más frío. Y este extremo, esta parte extremadamente fría, realmente no la tenemos en México, pero aún así hay unas soluciones muy interesantes que nos introducen a este pensamiento de cómo adaptarnos al clima. El que es un excelente ejemplo son los iglús, que todos hemos visto cómo es ese iglú hecho con bloques de hielo, un semicírculo, pero no solemos pensar que es un excelente logro del diseño arquitectónico, porque el iglú nos permite que aunque tengamos menos 20, menos 40 grados centígrados afuera, logremos tener 20 grados, 15 grados en el interior, que es algo perfectamente razonable para una persona que tenga a lo mejor, pues en la actualidad, un suéter o una chamarra ligera, ¿no? En la actualidad, si ustedes van a Suecia, países escandinavos, Canadá, eh, para lograr tener 20 grados con 40 grados en el exterior, pues se tienen que tener unos aislantes sintéticos a base de petróleo, bastante gruesos, tienen un sistema de calefacción central que quema combustible o utiliza electricidad y consume muchísimo. ¿Cómo lograron los inuits sin ninguna de esas tecnologías mantener el confort en el interior? Y todo depende de la estructura del iglú. Esto que vemos aquí en esta imagen es realmente un perfil de temperatura que lo vamos a hablar un poco en las siguientes dos clases, que pues vemos en este eje, tenemos pues las capas del edificio o de la construcción, y en este eje vertical pues tenemos la temperatura, ¿no? Entonces nos está diciendo que en el interior, el exterior tenemos menos 20 grados, en este punto tenemos 0 grados, en este punto tenemos 10 grados y ya en el interior tenemos 20 grados. Resulta que el hielo es un excelente aislante y que el hielo se funde a 0 grados. Entonces, el hielo no puede estar a más de 0 grados. Entonces, el tener una capa gruesa de hielo va a lograr que del exterior a esta orilla del hielo tengamos un gradiente de 20 grados. Entonces ya ganamos 20 grados hasta llegar a esta orilla. Pero pues si yo tuviera el hielo desnudo, pues lo que pasaría es que estaría goteando ese hielo y pues también no tendríamos una temperatura tan agradable aquí. Entonces lo que se hace es colgar pieles en el interior y vamos a tener una pequeña capa de aire, que dijimos que el aire es muy buen aislante, entonces eso incrementa todavía más la temperatura. Y pues esto va a reflejar, este hielo va a reflejar el calor que estamos generando las personas en el interior. Y de esta manera, pues se tiene con materiales locales, porque pues
Ya pasando el círculo polar ártico, pues no puedo conseguir bloques de adobe. O dijimos que el adobe, imagínense el adobe puesto sobre la nieve, pues se nos acabaría deshaciendo esa tierra. Entonces, el hielo, pues es algo que hay de sobra, lo utilizan. Las pieles también, pues hay ciertos animales que viven en esa región y pues se adaptan para tener condiciones de confort. Además, tiene pues una forma, una estructura interesante que la entrada es subterránea y es larga y eso permite que no penetre el viento para enfriar el lugar. También aquí esto ayuda a aislar porque esto va a estar, pónganle 5 grados, entonces ahí se puede almacenar alimentos. Aquí pueden dormir, por ejemplo, los perros para los trineos, se pueden almacenar pues todas las propiedades que se tengan, ¿no? Esta es una bodega. Esta bodega va también a ayudar a aislar más esto, va a proteger del viento y la forma curva hace que sea más aerodinámico, que se proteja de los vientos muy fuertes que hay ahí y que también sea menor la pérdida de calor por viento, ¿no? Entonces, como ven, pues se logran adaptar bastante bien a esas condiciones tan extremas que se tienen en esos lugares. Por otro lado, los inventores o de los primeros que utilizaron los azoteas verdes, que no hay que creer que es algo reciente, pues fueron los vikingos y especialmente hay muchos casos en Islandia, pues donde Islandia es bastante hostil el clima que se tiene, ¿no? No es tan hostil como donde viven los inuits en el extremo norte de Canadá, porque aquí, pues como ven, en verano, pues sí se derrite el hielo, que a lo mejor aquí no se derrite, ¿no? Pero pues sigue siendo bastante hostil. Entonces resulta que la Tierra, como ya vimos en el ejemplo de la madriguera, pues es muy buen aislante térmico. Entonces, si pongo mi casa un poco enterrada, pues esa propia tierra me va a proteger y va a aumentar la temperatura. Entonces, como ven, pues la casa de un lado tiene una colina que la protege y le da esa masa térmica y donde está expuesta, pues estamos poniendo ese pedazo de pasto que nos va a dar un mayor aislamiento que un techo convencional. Y por lo tanto general se ponían casas de 2 pisos y la cocina estaba debajo del dormitorio. Entonces, todo ese calor generado por la cocina sube y va a ayudar a que el dormitorio sea un poco más agradable la temperatura que tenemos. Después, esa es la casa tradicional vikinga que se tiene sobre todo en Islandia, pero también en otros países escandinavos se pueden encontrar este ejemplo de cómo se adaptaron. Y como vemos, pues aquí ya no hay hielo, no es un material local. Entonces ya no se van a hacer construcciones con hielo. Lo que hay pues es tierra, hay pasto y hay rocas. Entonces se construye con ese tipo de materiales. No van a tomar materiales que no existen. Por ejemplo, en Islandia no hay árboles, no hay bosques en Islandia. Es demasiado frío como para que puedan haber bosques. Entonces, pues no van a utilizar madera en sus casas. Simplemente van a utilizar las rocas que hay en abundancia. El siguiente ejemplo que vamos a ver va a ser el de los Kwakiutl en la Columbia Británica en Canadá, es decir, en la parte oeste de Canadá, donde se encuentra Vancouver. Y seguramente esto lo reconocen por este tipo de diseños, por los tótems, también se han vuelto populares estos diseños en tatuajes. Y pues por acá, este pues, diseño de los salmones que les puse, pues también es de esta cultura Kwakiutl. Y es porque pues en esta parte oeste de Canadá pues hay una enorme cantidad de salmones, o sea, ríos con salmones, bosques y osos. Lo interesante de esto es que ahora las casas están hechas de madera porque hay bosques de sobra, ¿no? Entonces el material local pues es la madera. Las casas van a compartir paredes, estas paredes intermedias van a ser comunes para las dos casas y eso va a reducir el área expuesta que tenemos ante el viento y reduce la pérdida de calor, como vimos con los nidos de los pájaros, cuando tenían varios nidos uno sobre otro. Y también pueden ver que esta casa se ve más grande que esta otra casa, pero realmente lo que pasa es que hay como que una casa de madera interna y se le pone otra capa externa y hay un espacio de medio metro entre las dos paredes de madera. Eso nos da pasillos,
pero también nos da ese aislamiento del aire que dijimos que es muy buen aislamiento. Pero como en verano, aquí ya llega a hacer bastante calor en verano, esto podría ser excesivo. Entonces, esta segunda capa se puede retirar en verano para que sea más fresco y más agradable. También ustedes pueden ver que la inclinación de estos techos no es muy grande. Entonces, cuando nieve, y neva bastante en estos lugares, lo que va a pasar es que la nieve se va a acumular. Por lo general es malo tener mucha nieve en el techo porque pues es una carga muy fuerte que casi no diseñamos nosotros para esas cargas en México porque no neva casi. Pero aquí obviamente ellos en su diseño de las casas contemplaron que pudieran resistir esa carga de la nieve. Y la nieve pues es como hielo, como si fuera un raspado, ¿no? Tiene mucho aire en medio porque son hojuelas de hielo que están sueltas entre sí. Entonces, como la nieve almacena mucho aire, también es un excelente aislante. Entonces, nos ayudamos de las condiciones meteorológicas locales para aumentar el aislamiento que van a tener estas construcciones. Si vamos un poquito más al sur y ya vamos a Estados Unidos, a las grandes llanuras, pues tenemos el típico tipi, ¿no? El tipi, que es tradicionalmente del pueblo Sioux en el norte de Estados Unidos, se dan cuenta pues que es una capa hecha de piel, es fácil de transportar, realmente este era un pueblo nómada, mientras que estos no eran un pueblo nómada. Entonces podían moverse fácilmente buscando las mejores condiciones para poder alimentar al ganado, que pudieran pastar más fácilmente. Y también es algo muy versátil, porque como es poco volumen, esto es bastante más pequeño que esto, pues con una olla donde esté cocinando se puede calentar esto. Si ustedes van a Canadá, las casas suelen ser más pequeñas que si ustedes están en México, porque pues, se requiere calentar todo ese espacio. Además, esto se puede poner muy junto, muy pegado, si hace mucho frío, para protegernos del viento, o en verano podemos tener bastante más separación y más espacio para aprovechar el viento y que nos ayude a bajar la temperatura. Entonces, el viento en invierno queremos evitarlo porque nos quita calor y en verano queremos recibir viento porque pues justamente nos va a quitar ese exceso de calor. Y pues en las grandes llanuras pues había una gran cantidad de animales, pues entonces era fácil construir estas tipis con pieles. Entonces igual siguen utilizando los materiales locales para adaptarse al clima particular que se tiene. Si nos vamos a Asia, del otro lado hasta Mongolia, hay algo similar que va a ser la yurta. Entonces la yurta también, los mongoles es un pueblo nómada, es una región muy árida, muy plana. Esta parte de la estepa pues es lo más verde que hay porque está el desierto del Gobi, que es uno de los desiertos más grandes del mundo. Y ellos lo que tienen es que esto pues es una capa de tela, ¿no? Porque existe una gran cantidad de fibras, entonces se puede hacer tela fácilmente. O sea, muchos pastos con los cuales hacer fibras y hacer telas. Y se puede tener, ahorita vemos una foto del interior, pero se puede tener una sola capa de esto para ser más fresco en verano, o se le pone una segunda capa para tener un mayor aislamiento en invierno. También el diseño es muy aerodinámico porque como aquí es plano, los vientos en esta región son muy, muy fuertes y pues esta forma redonda hace que la carga por viento o la presión por viento sea menor. Entonces, no solamente podemos aprender de esta vivienda vernácula para nuestro diseño sustentable y el confort térmico, sino que estructuralmente podemos aplicar este tipo de formas redondas para dar un mayor diseño aerodinámico. Y cuando lo vemos por dentro nos damos cuenta que es una gran hazaña estructural porque tenemos estas varas de madera muy, muy, muy delgadas que nos permiten tener aún así un claro muy grande que tienen esta parte donde puede entrar una gran cantidad de luz y que va a permitir resistir esa carga, esa fuerza horizontal que va a estar haciendo el viento. Y esto tiene que ver con la tensegridad. No se han escuchado la tensegridad, pero bueno, se han puesto muy de moda. O sea, al rato les mando una imagen, estos elementos, las mesas que parecen estar flotando, pero resulta que realmente estamos aprovechando la tensión en una cuerda y la compresión en otro elemento para poder sostenerlo. Entonces, la tensión de esta
parte de afuera de esta cubierta de tela logra mantener, en conjunto con la compresión en esta parte, y también aquí se ponen luego unos pesos para ayudar a mantener tensado esto, y aquí podemos ver cómo está tensado. Pues podemos ver, eso logra mantener esta unidad estructural de esta pared, como ven, pues esto realmente no tiene la capacidad de cargar absolutamente nada. Todo lo están cargando estos pilares centrales y la tensión de esta tela. Esto además se puede desarmar, o sea, se supone alguien experimentado lo puede armar y desarmar en 3 o 4 horas, y puede, o sea, ya desarmado es lo suficientemente compacto como para que un caballo pueda cargar eso. Entonces es fácil pues transportarse de un lado a otro. Entonces, como ven, pues la idea de estas soluciones es tener materiales locales, adaptarse a las condiciones meteorológicas, y aprovechar justamente ese clima que puede ser muy extremoso para poder tener condiciones confortables, como aquí que aprovechamos las nevadas intensas para tener mayor aislamiento térmico. Y que hay diferentes formas de adaptarse, ya sea en verano o en invierno. Entonces, no sé si tengan alguna duda de estos ejemplos que hemos visto para las soluciones que se han encontrado para los climas fríos, porque ahorita vamos a entrar a los climas cálidos, que es lo que más nos interesa sobre todo en nuestro país. Y si no, pues bueno, vamos a entrar a ver varios ejemplos de cómo se logra resolver y encontrar un confort térmico en cuando hay climas donde son muy calurosos, ¿no? Y principalmente hay dos tipos de climas calurosos: cálido seco, que piensen en un desierto, donde hace mucho calor pero hay muy poca humedad, pero también la poca humedad hace que haga mucho frío en invierno y mucho frío en las noches. Y el calor húmedo, donde hace mucho calor, mucha humedad, y entonces la temperatura es muy constante. A lo mejor no sube a 45 grados la temperatura, pero se mantiene en 40 grados, y en la noche, en vez de bajar a 0 grados, baja a 35. Entonces varía muy poco esa temperatura y hay demasiada humedad, hay mucha lluvia. Entonces, en México, pues la mitad del norte de México es cálido seco y la mitad de abajo es cálido húmedo. Templados, pues a lo mejor aquí en esta parte del centro por la altura, y fríos, pues si nos vamos a, como ya les comenté, en Chihuahua, en Durango, pues hay unas regiones bastante, Zacatecas hay unas regiones bastante frías. Entonces, cuando el calor es simplemente demasiado, es un desierto muy intenso, lo que han encontrado estas culturas es los asentamientos subterráneos. Entonces, si ustedes van a Capadocia, en Turquía, pues van a ver estas cuevas que eran habitadas por personas. Si ustedes piensan en la serie de Star Wars, donde vivía Luke, o si han visto pues estas últimas series de, creo que también sale, no, sobre todo donde vivía Luke en el planeta de Tatooine, que es un desierto que vivían como que, había como que un pozo subterráneo y las casas estaban adentro, ¿no? Entonces, eso existe realmente, no se lo inventaron, está en Túnez, es Matmatá. Pero pues la idea es justamente vivir como en una madriguera, que toda esta inercia, toda esta masa que tiene la tierra o la roca nos proteja de ese calor tan intenso y que tengamos temperaturas agradables en esta parte interior, y nos protegemos de ese calor o esa insolación tan fuerte que puede ser en un lugar donde no hay nubes. Vamos a ver un poco más adelante que resulta que más o menos el interior, o sea, cuando bajamos varios metros en la Tierra, tenemos una temperatura constante que va a ser igual a la temperatura media del lugar. Y si ustedes se acuerdan de la imagen que les pasé en la clase pasada, por ejemplo, de Sonora, la temperatura media en Sonora no era muy alta, o sea, era parecida a la temperatura media en la Ciudad de México. Lo que pasa es que el extremo caliente y el extremo frío en Sonora pues son mucho más amplios que lo que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor, mientras en el exterior de esta zona en Capadocia podemos tener 45 grados en verano y pues menos 5 grados en invierno, esta parte interna va a estar a 15 grados todo el año, día y noche, verano, invierno. Entonces, aprovechamos esa masa térmica para poder vivir en condiciones agradables
cuando el clima es demasiado hostil. Ingeniero, tengo una duda. ¿Qué pasó? Ahí, en ese tipo, las instalaciones son subterráneas todas. Con instalaciones dices, como agua, electricidad, etcétera. Sí. Bueno, obviamente esta gente de Capadocia pues vivía hace 1000, 2000 años aquí, ¿no? Entonces ellos lo que tenían pues eran antorchas o sea, transportaban el agua pues en baldes, ¿no? Cuando se llega a hacer esto de manera más moderna, y les voy a mandar unas imágenes de un lugar en China donde pues la gente sigue viviendo así, eh, pues es difícil a lo mejor poner como dentro de esto, como esto es la roca, pues no podemos meter por adentro las instalaciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, que pues es como la zona arqueológica, se ve la luz y se pueden ver los cables o el conducto, pues aquí tiene, o sea, se puede ver todo este cable como va por afuera, ¿no? O sea, se tiene de un color que no se vea mucho, o pues obviamente aquí se ve la tierra desnuda, pero lo que hacen en China es que hacen un aplanado adentro, ¿no? O incluso se puede poner una pared falsa. Y atrás de esa pared falsa, pues se pueden poner todas las instalaciones, todas las tuberías, etcétera, ¿no? Lo importante es pues tener este bloque grande de tierra en el interior. También hay veces, van a leer ustedes de algo que se llaman las airships, donde realmente se construye, se hace como que un pequeño terrapleno, una colina de tierra, y junto a eso se construye la casa. Entonces, obviamente, si ahí estamos construyendo, pues podemos poner a unos centímetros antes de la pared, pues poner esas instalaciones y después poner esa última parte de tierra que se tiene. Eh, entonces, pues sí, hay diferentes soluciones constructivas. La verdad es que no es tan común tener este tipo de construcción porque, por ejemplo, no sé, o sea, piensen en la zona del silencio en México, que podríamos requerir algo de este tipo, no vive nadie. O sea, es demasiado extremoso y es difícil tener un estilo de vida moderno, como dices, con electricidad, con agua potable, con drenaje, en un lugar tan remoto y tan extremoso. A lo mejor tenemos que vivir pues, en esto y no va a ser tan cómodo, ¿no? Pero al menos con esa inercia térmica se puede lograr tener una temperatura más constante. No sé si más o menos con eso contesto lo que preguntabas. Sí, sí, gracias. Ok, de nada, Gina. Te digo, esto es para los climas más áridos, más calurosos, más extremos. O sea, y eso pues es muy poca la población, muy remota, pero pues sí se puede lograr tener instalaciones modernas y les voy a buscar esas imágenes de estos pueblos en China. Cuando nos vamos a un desierto como en el Medio Oriente, que pues son condiciones parecidas a lo que también podemos tener en partes de Sonora, tenemos esta solución que va a ser bastante interesante, que se va a llamar las torres eólicas, que lo vamos a ver también un poco en la parte de ventilación natural, que vamos a ver que resulta que en los climas cálidos secos, la mejor manera de bajar la temperatura es aprovechando el viento. Por eso, si ustedes van a un desierto, pueden poner un ventilador y el ventilador les va a dar una brisa bastante agradable, que a lo mejor si ustedes van pues a la selva, en pleno Chiapas, pues no les va, bueno, hay muchas, más bien pues sí, o sea, en Chiapas o en Guerrero, pues no les va a ayudar mucho un ventilador porque es demasiado húmedo. Entonces, en las partes secas se puede aprovechar el viento. Y sobre todo en los desiertos suele haber viento bastante fuerte. Entonces, vean este tipo de edificios árabes y tienen estas torres que resulta que van a estar abiertas. Toda esta torre va a estar hueca y lo que va a hacer va a captar el viento. Entonces, es una forma de aprovechar la energía eólica. Entonces, vean cómo tenemos una torre y tenemos un patio central y el patio central pues, va a tener una fuente, va a tener árboles, por ejemplo. Entonces, la idea es que esta dirección del viento incida aquí y baje el viento y el viento entre al edificio. Y al entrar al edificio, tenemos una brisa agradable que va a hacer que las temperaturas dentro del edificio sean considerablemente menores que en el exterior. Además, podemos bajar, vamos a ver más adelante el enfriamiento evaporativo. Ya lo hablamos un poquito la clase pasada cuando hablamos de
eh, del bulbo húmedo, cómo el que se esté evaporando el agua que tiene ese paño húmedo en el termómetro hace que sea menor la temperatura. Entonces, si yo le agrego humedad a esta aire, haciéndolo pasar por una fuente, aquí lo están haciendo pasar por una olla de barro llena de agua, o se puede hacer pasar a través de vegetación, entonces que la evapotranspiración de las plantas le agregue humedad. Eso va a bajar todavía más la temperatura y va a hacer que sea más agradable el viento, porque un viento muy seco pues nos va a resecar la piel. Si es más húmedo, más baja la temperatura, más confortable. Entonces es una solución que se ha hecho a lo largo de muchos tiempos y por eso los patios en las casas mexicanas pues también solían tener a veces fuentes o tener un árbol y esos patios mexicanos los tomamos de los españoles y los españoles a su vez lo tomaron de los árabes. Desde aquí viene la idea original y este ejemplo de las torres eólicas es más notable en Irán y Bahrein, que tienen climas similares a ciertas partes de nuestro país. Entonces, y en el norte del país, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, en Tamaulipas, hay viento muy, muy intenso. Por eso se han construido muchos parques eólicos ahí. Entonces, también en las construcciones, pues se podría aplicar este tipo de torres eólicas para aprovechar el viento. Otro ejemplo, que es también más cercano a México, es el pueblo de Taos en Nuevo México. Esto está hecho con adobe y como ven esto pues tiene 500 años y sigue estando en buen estado. Obviamente se repara de vez en cuando, pero como ven no se ven los tabiques de adobe directamente. Se le puso un acabado también que está hecho, o sea, un acabado natural y ese acabado natural pues lo que hizo fue proteger ese adobe de la intemperie y evitar que se vaya acabando. Creo que alguien tiene abierto mi micrófono, se escucha ahí unas teclas, entonces si lo pueden apagar por favor. Entonces este acabado protege un poco ese tipo de edificios. Y este tipo de construcciones se sigue haciendo en Nuevo México. Si ustedes vieron la serie de Breaking Bad, la casa de Hank, que es el cuñado de Walter White, la casa tiene este tipo de construcción. Y bueno, también en la cultura popular, si vieron la serie de BoJack Horseman, cuando sale, hay una parte que sale en Nuevo México y pasan este tipo de casas, porque sí se siguen construyendo. Entonces, la losa está hecha con madera, o sea, las vigas son troncos porque hay cierta cantidad de árboles cercanos y se ponen tablas para hacer esa losa y las paredes están hechas con adobe. Y bueno, el adobe como es muy ligero, a lo mejor no tiene mucha resistencia estructural, pero como es muy ligero, pues se pueden hacer edificios de varios pisos. Y aquí podemos ver que este edificio, estas construcciones en el pueblo de Taos tienen hasta 5 pisos. Por aquí se ve un detalle constructivo. Hasta 5 pisos y también lo hacen porque las escaleras son escaleras verticales por afuera y entonces no hay elementos estructurales débiles. Aquí pueden ver un poco más de los detalles arquitectónicos y de la orientación que permite también que fluya el viento por esta parte. La idea es tener muros gruesos con inercia térmica, pero techos delgados que no tengan esa masa térmica. Y eso se los voy a explicar con más detalle en un par de clases, un par de semanas vamos a ver por qué es importante que la masa térmica esté en la pared y no en el techo. Tiene que ver porque hay mayor radiación solar en la pared que en el techo y por el comportamiento estacional, cómo se comporta en verano, en invierno, el ángulo de incidencia. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Pero es importante que en los climas áridos secos, lo más importante es el muro, el tener un muro grueso que nos dé inercia térmica. Recuerden, eso lo tienen aquí anotado. En el clima cálido seco es importante la masa térmica de los muros. Es lo más importante que se tiene. Por otro lado, tenemos igual algo parecido a las construcciones subterráneas. Es muy famoso esta ciudad de Petra en Jordania, construida por la civilización nabatea. Encontraron un cañón natural donde aprovecharon ese efecto que hablamos que se puede hacer en las zonas urbanas. No llega la radiación del sol hasta abajo, se canaliza el viento y eso hace que la temperatura aquí sea bastante agradable. Y lograron excavar en la roca, entonces
pues se mantiene muy constante la temperatura en el interior de estas construcciones debido pues a todo este bloque de roca que tenemos alrededor. Otro tipo de construcción en Siria, tenemos este tipo de domos que le llaman domo de abeja. Está hecho también de tierra, está hecho de adobe. De hecho, la imagen que vieron justamente al inicio de la presentación también era hecha de tierra o de adobe. O sea, la construcción con tierra se llama adobe. Hay muchas formas de hacerlo y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Aquí vemos que está agrietado. No necesariamente es malo que está agrietado o se puede reparar. Ahorita regreso a la imagen del inicio donde ven que se está reparando justamente esto. Se le tiene que dar mantenimiento. Pero aquí lo importante que quiero que vean es el tamaño de la puerta. Entonces, estos son 2 metros. Entonces, como pueden ver, la altura de esto que no se alcanza a apreciar completamente son como 4 o 5 metros. Entonces, el techo que es muy alto, que es parecido a lo que sucede en Mérida, donde tenemos casas de un piso, pero con doble altura, va a ser algo que se llama estratificación térmica, que tenemos a ver con un poco más de detalle más adelante. Entonces, el aire caliente es menos denso, entonces se acumula aquí, y el aire frío es más denso, entonces se acumula aquí. Entonces, tenemos un gradiente de temperatura donde hay menor temperatura abajo, en los primeros 2 metros donde están las personas, y hasta arriba es lo más caliente donde no hay nadie. Entonces, por eso nos sirve el techo muy alto. Y la idea de tener este domo cónico es que a mayor área superficial vamos a disipar mayor calor. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, toda esta área superficial, que es mucho mayor a que si tuviéramos un techo plano, está disipando una gran cantidad de calor, sobre todo en las noches, y está logrando que sea más fresco en el interior. Y como vemos aquí también se está utilizando materiales locales. Pues no hay otra cosa más que tierra en los desiertos y utilizamos tierra para construir. Lo mismo en esta parte. Otro ejemplo más es esta mezquita en Túnez, o todas las mezquitas que suelen tener un patio central. Y este patio central suele recibir demasiada radiación solar en el día. Es demasiado incómodo estar en esto. La idea de esto es que absorba esa radiación en el día y que en la noche, que es un desierto, entonces se va a enfriar demasiado, podamos, ese piso esté liberando ese calor y entonces podamos utilizar esta plaza en la noche y que no sea demasiado frío. Y por el contrario, en el día vamos a utilizar estas zonas que rodean, que las arcadas nos generan sombra y hacen que no se caliente. Entonces, en el día aprovechamos la sombra en esta parte, pero en la noche esto a lo mejor es muy frío. Entonces aprovechamos esto que está disipando ese calor que absorbió durante el día. Otro ejemplo muy bueno va a ser el de las Kivas. Este asentamiento se llama Kiva, que se encuentra en Mesa Verde, en Colorado, que la Mesa Verde pues, es un tipo como de pequeña montaña. Entonces, ellos aprovecharon una concavidad natural, es decir, un hueco que había en la montaña, que resulta que tiene una orientación excelente y por eso fue donde construyeron su ciudad. Resulta que en invierno, como el sol está muy bajo, reciben los rayos del sol, como es un desierto, en invierno es frío, te recibe los rayos del sol y se calienta y el viento viene desde el sur, entonces viene de la zona contraria de la montaña y no les da el viento. Entonces les da calor en invierno. Pero en verano, como el sol está en un ángulo mayor, como vimos la clase pasada, pues no inciden o no logran penetrar estos rayos del sol y entonces está a la sombra, no se sobrecalienta y el viento se invierte de dirección. Entonces, el viento llega del norte y está disipando el calor que tenemos aquí por convección. Entonces, los habitantes de la Kiva de Mesa Verde estudiaron la geometría, el movimiento del sol y el cambio del viento a lo largo de las estaciones para poder tener condiciones confortables en un clima poco agradable. Aquí igual los constructores de la mezquita aprovecharon ese cambio de las condiciones de insolación, que hay mucho sol en el día y poco sol en la noche, y que tiene poca inercia térmica la atmósfera en los desiertos, así que se enfría y se calienta muy rápidamente. Esta es una foto de cómo se ve en realidad esta parte de Mesa Verde. Entonces, como ven, aunque no tuvieran esta ciencia y esta técnica, todos estos habitantes aprovecharon ese conocimiento ancestral
para generar vivienda vernácula que aprovechara estas estrategias que nosotros sí vamos a estudiar sistemáticamente para ver cómo la podemos aplicar en un contexto moderno. Este es muy interesante en Mali. Lo que pasa es que esto pues da un buen aislamiento y da buena sombra. Aquí hay sillas y la gente se sienta, es una zona de reunión. Esto aísla del calor intenso, pero también se humedece. Lo humedecen toda esta paja y al evaporarse baja la temperatura en el interior. También esto permite la ventilación cruzada, que va a ser un tipo especial de ventilación que vamos a estudiar más adelante. Entonces, pasa el viento y baja la temperatura, se evapora esto y baja la temperatura. Y bueno, también la idea que tienen es que aquí uno no puede estar parado, ¿no? Solamente puede estar sentado, entonces es donde se discuten los temas de la comunidad. Y pues la idea es que cuando uno se enoja, uno empieza a gritar y se para y es donde pueden empezar las peleas. Si no nos podemos parar, pues a lo mejor es mejor la convivencia, ¿no? Esa es la idea que tienen estos lugares, aparte del confort térmico. Digo, esta otra parte, a lo mejor esto podría ser un poco más alto, pero se hizo más bajo por cuestiones culturales. Y ahora entrando a las soluciones, para terminar, vamos a ver dos soluciones de clima húmedo. Son muchas soluciones para climas secos, climas áridos. En clima húmedo se complica bastante más la situación. En clima húmedo lo más importante va a ser el techo. Entonces es importante que lo recuerden. Clima seco, lo más importante es la pared. Clima húmedo, lo más importante es el techo. Porque el techo nos va a proteger del sol intenso y nos va a proteger de la lluvia. Y tradicionalmente en el sur de México, pero también en el sureste asiático, hemos utilizado la palapa. Entonces la palapa, que también la podemos ver aquí, pues es impermeable. No tenemos que utilizar alguna membrana, algún polímero que nos logre impermeabilizar, pero esto logra protegernos muy bien del viento, de la lluvia. Hemos logrado aplicarlo de manera moderna, se sigue utilizando mucho en la construcción porque es una maravillosa solución y utiliza productos locales, productos renovables, porque las palapas crecen al por mayor y van desechando estas hojas, las palmeras. La idea en esto es también aprovechar el viento. Como ven, esta pared está calada, y como está calada esta pared, permite que circule el viento. Y al circular el viento, vamos a poder refrescarnos y bajar la temperatura, porque aquí yo no puedo aumentarle la humedad como lo había visto aquí y aprovechar este enfriamiento evaporativo, porque aquí ya tiene el máximo de humedad que puede tener. Entonces solamente puedo aprovechar el viento para enfriarme. Entonces permito que mi casa sea porosa la pared o incluso hay veces que ni siquiera hay pared y eso permite que circule el viento. Por eso también las hamacas son, o sea, tienen muchos huecos, o sea, es calada para que pueda pasar el viento y refrescarnos. Aquí las palafitas, que son estos postes que elevan la casa sobre el nivel del suelo, permiten que el viento circule por abajo y también enfríe esta parte de abajo y por aquí se disipe calor. Y también nos protegen de las condiciones meteorológicas que pueda subir el nivel del agua, que hay lluvias muy intensas y que pues evitan la inundación, ¿no? En Texas, muchas casas ya en la costa se construyen con un garage en el primer nivel y la casa está en el segundo nivel, porque los últimos huracanes han demostrado que es la construcción más resiliente. También en la cuenca del río Grijalba, en Tabasco, también hay construcciones de este tipo, nada más que en ciudades como Villahermosa, ciudades más urbanas, con menos construcción vernácula, se nos olvidó hacer esto en las orillas del río y por eso pues, se inundan cada 10, cada 15 años. Y por último vamos a ver el ejemplo de la Casa Maya. La Casa Maya tiene lo mismo de la palapa, tiene esta pared que puede ser calada para permitir la circulación del viento o sólida para protegernos de tormentas, que hay muchos huracanes en esta región, pero es muy importante que tiene dos puertas opuestas de un lado a otro, que no tienen ninguna cosa que las bloquee y van a permitir que circule el aire y que eso refresque el interior. Y en su lectura que tienen ustedes para esta van a ver un poco más de ejemplos en Latinoamérica de vivienda vernácula. Nada más aquí, como pueden ver, pues sí, claro que se deteriora las construcciones con tierra, con adobe,
porque pues no es o sea, es menos resistente que el concreto, pero se puede también reparar mucho más fácilmente que otro tipo de materiales. Y bueno, eso es todo lo de la clase de hoy. Nada más quería decirles que ya pueden ver su calificación de sus primeros 2 exámenes. Las respuestas del examen 2 se las voy a dar, pero pues ya no hay tiempo ahorita, se las doy la siguiente clase. Hagan por favor lo de los equipos que les pedí. Y, déjenme paro la